¿Qué tal? Me da gusto saludarlos a todos ustedes. Este es el principio de una serie de conferencias o de temas que voy a estar abordando de diferentes ámbitos, principalmente en el ámbito geopolítico y de actualidad, para entender cómo se está desarrollando actualmente la, la geopolítica a nivel internacional, las relaciones entre los países y qué se prevé dentro de poco tiempo que ocurra en el mundo entero. Si va a haber un cambio de orden mundial o no va a haber un cambio de orden mundial, qué va a ocurrir, porque recientemente han estado viendo una serie de cambios que van desde el siglo XX, y cabe resaltar la importancia de todos estos cambios para la mayoría de la gente que desconoce la situación mundial y cuál es el orden mundial, entre otras cosas como la relación con la teología y la relación con las profecías bíblicas, porque también es de suma importancia que la gente comprenda el origen de todos estos acontecimientos, como ya estaban escritos desde milenios de antigüedad y estaban profetizados, y la mayoría de la gente no tiene este conocimiento, carece de esta información tan importante y tan valiosa, y pues al carecer de esta información viven en un tipo de ceguera, la mayoría de la sociedad, a la deriva, ¿no? Sin saber qué está ocurriendo, cuando todo pues, está más que claro, ¿no? Entonces, voy a empezar hablando de un tema muy importante que es básicamente la importancia que tiene una zona geográfica que es fundamental, que es crucial, y me estoy refiriendo al Medio Oriente, y de ahí es de donde voy a empezar a basar los diferentes acontecimientos recientes que han surgido relacionados con las profecías bíblicas y que han configurado la organización internacional o el orden internacional actual en torno a esa zona geográfica. Hay muchas zonas de suma importancia geográficas que siempre han estado en constante disputa, ¿no? Y que se dice que son las principales zonas que pueden desatar un cambio, ¿no? Y cuando me refiero a orden internacional, la mayoría de los que tenemos dominio de este tema, y de acuerdo a los diversos autores que hablan precisamente de relaciones internacionales, se dice que un orden internacional es cuando se lleva a cabo un famoso status quo, que quiere decir que hay una cierta estabilidad y un cierto sistema en un momento determinado, y ese orden es el que rige a todos los países, ¿no? Y a toda la sociedad en general, la sociedad mundial. Por ejemplo, cuando un actor tiene mayor poder económico, tiene mayor poder militar, político, de influencia, ese actor va a establecer un orden sobre los demás. Y el más claro ejemplo pues, es el orden que se gestó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó la guerra, que se crea la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, por parte de los vencedores de la guerra, ¿no? Que son Estados Unidos, obviamente, en primer lugar, en ese momento ya el presidente Harry S. Truman, que era quien había salido más beneficiado en cuanto a recursos y económicamente de la guerra, y otros países como la Unión Soviética, luego enseguidita, que era el contrapeso de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos capitalista y democrático, y la Unión Soviética comunista, ¿no? Y de extrema izquierda y dictatorial, con Stalin. Y entre otros como China, como el Reino Unido, con Churchill, y Francia, ¿no? Y fueron los principales actores, se podría decir, ¿no? Que establecieron este orden mundial. China fue más adelante, ¿no? ¿Qué orden mundial establecieron? Para empezar, existía un orden mundial bipolar. Cuando hablamos de bipolar quiere decir que si hay un actor o si hay más actores, ¿no? Bipolar se refiere a dos actores en específico. Bipolar, dos actores que se puede decir que compiten y que establecen un cierto orden y un cierto equilibrio, ¿no? De poder, de fuerzas. Si fuera unipolar es cuando nada más hay un solo actor más poderoso, ¿no? Y si es multipolar, pues habla de que todos los actores no tienen importancia y tienen influencia. Después de la Segunda Guerra Mundial el orden fue bipolar porque, como ya lo comenté, solamente había dos superpotencias militares, nucleares y económicas en ese momento, que eran la Unión Soviética y Estados Unidos. Estados Unidos en Occidente, la Unión Soviética en Oriente. Sin embargo, sí había un contrapeso de poder, pero el orden internacional, más que nada,
tenía que ver en una serie de principios que se llevaron a cabo, tanto económicos como culturales, ¿no? E ideológicos, que básicamente estaban más que nada influenciados por Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos condicionó a la mayoría de los países del mundo occidentales, y sobre todo los que estaban vulnerables, ¿no? Como Latinoamérica, obviamente México en ese momento, ¿no? Estoy hablando de 1945 en adelante. México, todos los países de Latinoamérica, en Europa los países que estaban devastados por la guerra, que no tenían ningún tipo de recurso, posiblemente en pocas palabras para que se entienda, los sobornó a cambio de darles apoyo económico, financiero, en cuanto a recursos, que se sometieran a la influencia de Estados Unidos, o sea, que no tuvieran relaciones con la Unión Soviética, que utilizaran una sola moneda, y ahí es donde viene la parte interesante, ¿no? La parte del orden económico también mundial. ¿Por qué? Porque básicamente Estados Unidos condicionó a los países a consumirle nada más a las empresas estadounidenses y a endeudarse con créditos y préstamos después de que se creó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esto proviene de los acuerdos de Bretton Woods, que se celebraron en Estados Unidos un año antes de que acabara la guerra, curiosamente, ¿no? O sea, como que ya estaban preparando, ¿no?, el escenario. Esos acuerdos se celebraron en 1944 y ahí se establece, ¿no?, que la única moneda de comercio, de intercambio mundial, iba a ser el dólar, dándole un valor tremendo que hasta la actualidad sigue siendo el principal motor de poder, la principal arma e instrumento, ¿no?, recurso de poder de Estados Unidos, es el dólar. El dólar es por lo cual Estados Unidos sanciona, castiga y se hace casi dueño del mundo, ¿no?, de las finanzas del mundo. Entonces, a este orden internacional me estoy refiriendo, ¿no? Detrás de este orden internacional pues hay muchos intereses, ¿no? Pero para regresarme un poco, ahora sí ya, habiendo explicado esto, al tema de ahorita, que es la cuestión de el Medio Oriente, la importancia de la zona geográfica y la relevancia en la actualidad, tenemos que brevemente remontarnos a la antigüedad. Tenemos que pues, simplemente en esta zona geográfica dio inicio la civilización humana. Ahí comenzó todo, ¿no? Después de que los primeros nómadas emigraron y se establecieron en esa región. De hecho, la ciudad más antigua del mundo está en lo que actualmente es Israel, el estado de Israel. Ahí, justamente en la que se conoce como Tierra Santa, hay una ciudad que ahorita no recuerdo el nombre, pero básicamente tiene casi 10.000 años de antigüedad. Entonces, se establece en lo que actualmente es Babilonia y que es Irak. Aproximadamente en el año 4000 a.C., o sea, hace 6000 años, y se establecen diferentes culturas, ¿no?, que se le conoce como los pueblos semitas, porque tienen lenguas similares y también tienen un origen genético similar, todos. Y ahí es cuando en ese momento se crea la primera, sí, se puede decir que la primera civilización, más antigua que se tenga registro, que es la civilización de los sumerios y de los acadios, ¿no? Esto es alrededor del río Tigris y Éufrates, y por eso de ahí viene también toda la historia del Edén y del huerto del Edén, porque bíblicamente se dice que ahí estuvo el huerto del Edén, ¿no?, en el Medio Oriente, en la región que actualmente les repito que es Irak, entre el río Tigris y Éufrates. Ahí más adelante pues, se establecerían grandes imperios, los sumerios, los acadios, los amorritas y los babilónicos. Y precisamente los babilónicos son los que junto con sus antecedentes, que ya les acabo de comentar, diseñaron un sistema de sociedad más avanzado en el cual hubiera leyes, por ejemplo está el Código Hammurabi, por ejemplo, que ese ya es un poco más adelante, pero es de la sexta dinastía del Imperio Babilónico, aproximadamente el año 1850. Entonces, simplemente si tenemos esto como base, nos podemos dar cuenta de la importancia, ¿no?, del Medio Oriente, ¿no? Es una zona crucial. Simplemente, primero hablando históricamente, igual tenemos que más adelante surgen diferentes culturas muy importantes, ¿no? Entre ellas no podemos dejar de lado o no mencionar la cultura hebrea, ¿no?, la cultura judía. ¿Por qué? Porque actualmente es de las culturas más importantes. De hecho, la mayoría de las culturas antiguas se extinguieron. Y actualmente muy pocas razas y etnias de la antigüedad prevalecen, y una de ellas es el pueblo judío, que inclusive eso responde al cumplimiento profético de lo que decía desde el Génesis, ¿no?, de lo que Dios le dice el Génesis en la palabra de Dios, que Dios le prometió
como una profecía a Abraham, que Abraham es el padre de los árabes y de los judíos. Le prometió a Abraham que su descendencia iba a ser para siempre, que no se iba a acabar y que iba a tener permanencia en la tierra que le iba a dar más adelante, ¿no? Se le conoce como la tierra prometida. Entonces, hay un sinfín, ¿no? Que más adelante en otros videos se iré desarrollando. De hecho, ya les había comentado en otros videos que hice anteriormente. Infinidad o cantidad muy grande de profecías en torno al pueblo de Israel, que de una manera asombrosa, a pesar de todas las los problemas se han ido dando, ¿no? A lo largo de la historia en torno al pueblo judío, los intentos de exterminio, los intentos de sometimiento, de esclavitud, de expulsión de la tierra, de diferentes acontecimientos tristes en la historia del pueblo judío, que inclusive se sabe que ha sido uno de los pueblos más castigados a lo largo de la historia de la humanidad, milenariamente. Es increíble el contraste, ¿no? Con otras culturas, como otras culturas terminaron exterminadas, como en su tiempo, ¿no? La ciudad de Sodoma y Gomorra, toda esa región, que sí se quedó exterminada. La antigua Asiria, del antiguo imperio asirio, también queda muy poquita raza genética, ¿no? Originaria de esa cultura. Los babilónicos también se extinguieron. Posteriormente se mezclaron con otros pueblos, ¿no? Pero también se extinguieron, ¿no? Y así tenemos un sinfín de culturas, ¿no? Los fenicios, entre otros tantos pueblos, los semitas, amorreos, filisteos, que todos perecieron, ¿no? Todos perecieron y quedaron exterminados, a diferencia del pueblo judío, ¿no? Que teniendo una base, ¿no? Sólida, también de leyes y de mandamientos y de moral, para regular la conducta del pueblo, y para que hubiera un cierto orden en ese momento. Se nota, ¿no? Se nota la diferencia y el contraste, ¿no? Entre esas culturas que perecieron y la cultura hebrea, ¿no? La cultura judía, que hasta la actualidad ha permanecido, y muchos le pueden decir como quieran, ¿no? Pero así tal cual como se ha escrito, no se ha profetizado, así se ha cumplido, ¿no? Que la fidelidad de Dios, desde la perspectiva teológica y desde la perspectiva espiritual y bíblica, la fidelidad de Dios con su pueblo, ¿no? Que prometió nunca dejarlos, y responder a esa promesa, ¿no? Si guardaban sus mandamientos, responder a esa promesa de la tierra prometida y de la tierra santa, ¿no? El pueblo judío, pues, es también, le repito, ¿no? Pieza fundamental en la cultura occidental y en el desarrollo de la región, ¿no? Del Medio Oriente. Otros pueblos también muy importantes, ya mencioné primero al babilónico, al asirio. Tenemos otras culturas como los famosos persas, los medopersas. Primero eran medos y luego persas, porque son dos, se podría decir así, como parientes cercanos genéticamente. Sin embargo, los persas tienen un origen un poco más oriental, que se asentaron en lo que es la meseta de Irán. Los medos eran un poco más occidentales, estaban en la región prácticamente del Medio Oriente, ¿no? Entonces, posteriormente, pues, hubieron conquistas, ¿no? Conquistas se llevaron a cabo por medio del imperio. En ese momento era el imperio persa. Estoy hablando del año 550 aproximadamente. Y posteriormente se fusionan, ¿no? Los medos con los persas. Entonces, esa cultura también es muy importante, porque tienen una trascendencia en muchos aspectos, ¿no? Tanto de medicina como de inclusive los persas son los que inventaron el ajedrez. También ciertas costumbres que posteriormente se fueron adaptando, entre ellas también la militar, ¿no? La importancia del ejército, ¿no? Y de diferentes tácticas militares. Están también obviamente, ya dije asirios, ya dije babilónicos, ya dije medos, ya dije persas, ya dije fenicios, ya dije hebreos. Otra cultura que tampoco se puede dejar de lado es la cultura árabe, ¿no? Que actualmente tiene muchísima influencia y muchísimo peso, porque todos los pueblos, que la mayoría se extinguieron, actualmente el pueblo que más tuvo también descendencia y permanencia en la región hasta la actualidad es el pueblo árabe, sin lugar a dudas. Ya comenté, ¿no?, que los árabes son primos hermanos de los judíos. ¿Y por qué? Porque ya está comprobado genéticamente que es curioso, chistoso, porque viven en constante conflicto ideológico, cuando en teoría deberían de ser hermanos y de estar en paz, ¿no? En paz en la región.
debido a las creencias, ¿no? Y principalmente a la religión, posteriormente al Islam que surgió en el 600 aproximadamente siglo sexto y siglo séptimo después de Cristo. Eh, y igual por diferentes cuestiones también territoriales y demás, culturales, han vivido en constante conflicto, ¿no? Pero tienen el mismo origen. Y bíblicamente se sabe que son descendencia, ¿no? Del patriarca Abraham, que tuvo a Isaac y a Jacob. Y Isaac es el padre de los judíos. Y Isaac tuvo a su hermano mayor, que, de acuerdo al relato bíblico, que es Ismael. Entonces, Isaac, padre de los judíos, Ismael, padre de los árabes. Y actualmente los árabes tienen, repito, ¿no? demasiada influencia que al grado de que ya están casi queriendo colonizar Europa en este tiempo presente. Y pues el Islam también se podría decir que es dentro del derecho. Hay muchísimas mm, fuentes, ¿no? Principios del derecho, como el derecho anglosajón, el que se llama common law, el derecho romano, y entre otras, y otro que es muy importante, que es casi a la par, porque hay millones y millones y millones, más de 1.000 millones me imagino, ¿no? Actualmente de musulmanes viviendo en el mundo. eh, es el derecho islámico, ¿no? Entonces, ya nada más con eso, para dar una idea general de la importancia que tiene la religión islámica y la cultura árabe, ¿no? en el mundo. La mayoría del Medio Oriente y del Norte de África está poblada por árabes, por la población árabe, ¿no? Por la raza árabe. Y también ellos han tenido mucho impacto, ¿no? Cultural también, matemáticas, ya acabo de decir derecho, milicia, muchos aspectos. Entonces ya con eso ya se puede poner el antecedente, ¿no? Es la parte histórica y por otro lado la parte geográfica, ¿no? Y estratégica, ¿no? Que también es lo que vamos ahorita rápidamente a analizar. La importancia geoestratégica, ¿no? del Medio Oriente. ¿Por qué? Porque el Medio Oriente es una región que se podría decir que entrelaza y está a la mitad de diferentes mundos, ¿no? De diferentes culturas. 3 continentes tienen conexión a través del Medio Oriente, ¿no? Quienes sabemos de geografía sabemos cuáles son, ¿no? Pero los voy a comentar, que es Europa, que es la parte noroccidental, que es básica, ¿no? en la cultura occidental. Y ya de Europa ya pues, deriva América, ¿no? Obviamente, porque es la conectividad de Europa hacia América, ¿no? Que por la conquista, ¿no? de los europeos a América. El otro continente es Asia, que es obviamente hacia Oriente, todo lo que es el continente asiático, ¿no? Desde Rusia, desde Afganistán, desde Irán hasta lo más lejano, ¿no? Que es la India y China y Japón, ¿no? Y es importante por el comercio, obviamente, ¿no? Sin lugar a dudas. Y por otra parte, África, ¿no? Obviamente, ¿no? Sin lugar a dudas también la cultura egipcia y todo lo que desde la antigüedad, ¿no? Que también es milenario. Es de las primeras culturas también que se desarrollaron, Egipto. A través del río Nilo está el canal de Suez, que es una ruta importantísima, ¿no? De conectividad, de comercio. Y el Mar Rojo, ¿no? Que es por donde cruzaron los judíos en el famoso Éxodo, ¿no? Donde se abrió el mar Rojo. Entonces, pues tenemos que esos 3 continentes se conectan a través del Medio Oriente. Entonces, el Medio Oriente, básicamente quien controla el Medio Oriente es el que tiene acceso a todos los recursos naturales que están en todas las regiones, al comercio, a la economía, a las rutas, obviamente, inclusive militares, de defensa, en todos los sentidos, ¿no? Entonces de ahí deriva la importancia tan estratégica, ¿no? Tan geoestratégica de la región en la actualidad. Tenemos también el ejemplo de los recursos naturales que hay en el Medio Oriente. Antes no se conocían a grandes rasgos, pero actualmente con la tecnología, desde por ahí de 1920, 1930, todo lo que se descubre, ¿no? de gas, de minerales y de petróleo sobre todo, más del 60%, 65% de las reservas de petróleo del mundo las tiene el Medio Oriente. Entonces ya ahí también ya es una respuesta muy clara, ¿no? De por qué la disputa actualmente, ¿no? Por el Medio Oriente tan importante, ¿no? entre las potencias. Pero para ahondar un poquito más en antecedentes y ya después irnos directo al tema central, también históricamente tenemos, ¿no? la importancia de la región. Yo creo que ha sido la región más disputada. De hecho, a lo largo de la historia, la mayoría de los imperios en la antigüedad querían llegar a Babilonia, que
que era como la corona, ¿no? La joya y la corona de las conquistas, y querían tener control del Medio Oriente. Voy a poner unos ejemplos de manera rápida, ¿no? Obviamente, en primer lugar, los babilónicos, que ahí es donde se originaron, ¿no? La cultura babilónica y la escritura y todo lo que ya comenté, ¿no? Y la importancia de la agricultura, ¿no? En la región. Posteriormente, pues ya hablo del primer milenio antes de Cristo, por ahí del año 530, con Ciro el Grande, el imperio persa, medo-persa, conquista el Medio Oriente también, derrota al imperio babilónico de Nabucodonosor y se establece desde Babilonia también, una de las capitales del imperio persa, aparte de Persépolis, y toma control de toda la región. De esa manera ya tiene un acceso a Europa y a Asia, perdón, a Europa y a África, y puede tener comercio y puede tener también mayores conquistas. Trataron de conquistar por medio de Turquía, bueno, la península de Anatolia, que actualmente es Turquía, a los griegos, ¿no? Al imperio griego. Posteriormente tenemos precisamente a los griegos también, la cultura helénica de Alejandro Magno. Alejandro Magno también soñaba con conquistar Babilonia. De hecho, Alejandro Magno muere en Babilonia. Estoy hablando del año 324 más o menos antes de Cristo. Y los griegos también, el imperio, la cultura helénica llega por medio del Medio Oriente, atraviesa el Medio Oriente, atraviesa Persia y llega hasta Asia, ¿no? Hasta la India. Comercio y todo. Ahí vemos también la importancia, ¿no? Posteriormente tenemos Roma, ¿no? La clásica cultura romana, el derecho romano, las legiones romanas, toda la importancia de lo que fue la cultura romana hasta la actualidad, y el imperio romano, que de igual manera por ahí del año 140 al año 27 a.C., que es cuando nace el imperio romano con Augusto César, Octavio Augusto, también llegan a conquistar todo el Medio Oriente, llegan hasta Babilonia y llegan a la frontera con Persia, ¿no? Y ahí establecen sus provincias. Entonces, partiendo de ese punto geográfico, perdón, de ese punto histórico, tenemos que actualmente se repite la misma historia, ¿no? Y ahora sí entramos en materia, ¿no? Ya les había comentado en un principio, ¿no? Que se llevaron a cabo 2 guerras. Ya estamos hablando del siglo XX. Tenemos que en ese momento el Medio Oriente estaba, básicamente no tenía un dueño, porque también quienes dicen, ¿no? Que judíos invasores o árabes invasores o que hubo una conquista, ¿no? Arbitraria de la tierra, no tienen conocimiento de historia, porque en ese momento le pertenecía al Imperio Turco Otomano, quien fue derrotado en la Primera Guerra Mundial, y entonces el Medio Oriente quedó sin dueño, básicamente, entre comillas, porque en ese momento las potencias europeas, que ya estaban industrializadas y desarrolladas, con mayor riqueza y mayor poder, vieron la oportunidad, y me estoy refiriendo principalmente a Francia, a Reino Unido y a Estados Unidos, vieron la oportunidad para tener control económico, militar y político estratégico del Medio Oriente, y establecieron ahí protectorados y se le conoce como mandatos administrativos. Entonces ahí viene un conflicto importante, ¿no? Porque en ese momento, estoy hablando de 1900, después de la Primera Guerra Mundial, 1919-20, y posteriormente los años siguientes hasta la Segunda Guerra Mundial, arbitrariamente las potencias europeas establecen las fronteras del Medio Oriente y crean microestados que posteriormente se les iba a dar la independencia. Entre ellos todos los estados que conocemos, ¿no? Líbano, Jordania, Irak, Siria, Qatar, bueno, no tan al sur, pero sí más que nada la zona central del Medio Oriente, ¿no? Definen las fronteras. Obviamente también Israel, y pues ahí hay un choque, ¿no? Un choque arbitrario de culturas, porque por un lado estaban pues, los descendientes de los sirios, los descendientes en Irak también, ¿no? Mayoritariamente viviendo población árabe, ¿no? Se podría decir que árabes. Y pues obviamente cada quien con sus costumbres, con su cultura, con su percepción de su identidad, ¿no? De su identidad histórica. Unos diciendo que, por ejemplo, los árabes, ¿no? Esta acá es mi frontera, esta parte me pertenece a mí. Siria, por ejemplo, esta parte de Siria es mía, los libaneses esta parte es mía, los judíos también, porque no se puede negar que siempre han existido también poblaciones minoritarias que habitaban la tierra de Israel, o la tierra de Canaán, que muchos también la conocen como tierra de Palestina, y sabemos que bíblicamente es la tierra santa, ¿no? La tierra que ya estaba comentando hace unos momentos, ¿no? Que Dios le prometió al pueblo judío, y que así se cumplió, ¿no? Proféticamente. Entonces, ellos también buscando el derecho, ¿no? De habitar su tierra, de tener su cultura, de tener su religión, su identidad nacional.
en su territorio y reclamando ciertos lugares como lugares propios y lugares sagrados, ¿no? Lugares santos. Entonces, pues obviamente al establecer esas fronteras así, pues arbitrarias, se crea un mar de conflictos, ¿no? Internos. Sin embargo, mientras estaban esos mandatos británicos, franceses y de Estados Unidos, influencia en el Medio Oriente, pues se llevó a cabo una serie de saqueos, de establecimiento de, ahora sí que de regímenes subordinados o títeres que permitieran que se llevara a cabo de mayor manera este saqueo, ¿no? Ya posteriormente se deja a un lado un poco el Medio Oriente con la Segunda Guerra Mundial, ya obviamente ya saben, producto de la crisis del 29, bueno, los que conocemos de historia, y nada más para aclarar un poquito, ¿no? Producto de la crisis del 29 económica, el nazismo y todas las ideologías que surgen, que llevan inevitablemente a la Segunda Guerra Mundial. Posiblemente el Medio Oriente queda todavía mucho más dañado, ¿no? Mucho más afectado y mucho más castigado. Y esto hace que los países busquen desesperadamente su independencia y el apoyo, ¿no? De Estados Unidos y de las potencias. Y ahora sí ya vamos a 1945 y tenemos, primero que nada, que los países, que el consagrar la ONU y se habla de democracia y de autodeterminación de los pueblos y todo eso, muy, muy discretamente, Estados Unidos, la principal potencia económica y mundial, y Europa también, que se estaba levantando, y por otro lado, la Unión Soviética reconoce, ¿no? La independencia de los países del Medio Oriente, empiezan a reconocer a Siria, empiezan a reconocer a Jordania, empiezan a reconocer a Líbano, empiezan a reconocer a Kuwait, a Irak. Obviamente, países como Turquía y como Irán o Arabia Saudita, pues ya estaban mucho más consolidados, ¿no? Posteriormente, en el 48, nace el Estado de Israel, también es otro tema muy importante que ya lo he tratado anteriormente para quienes no conozcan el tema, ¿no? De cómo Israel recuperó su territorio, porque hay que decirlo también, tal cual, históricamente, cualquier historiador serio sabe que ningún pueblo de la actualidad, ninguna cultura de la actualidad, ni árabe, ni libanés, ni lo que sea, tiene más derecho que un judío o que un hebreo a la tierra de Israel o a la tierra de Canaán por derecho de antigüedad, porque ya lo acabo de decir históricamente, esa tierra le perteneció al pueblo judío y está en la Biblia y está en diferentes acontecimientos, en diferentes documentos históricos, y la arqueología misma lo demuestra, que ahí es donde se desarrolló toda la cultura judía, ¿no? Desde la antigüedad, estoy hablando desde el rey David, desde Salomón, desde los clásicos relatos bíblicos, ¿no? Y posteriormente en la época de Cristo, ¿no? El mismo Cristo, ¿no? Que es judío, que es, para los que creemos que es el Hijo de Dios, ahí hay un versículo clarito que dice en Juan 4, que la salvación viene de los judíos y que Cristo es el rey simplemente cuando estaba siendo crucificado, ¿no? Lo mencionan como el rey de los judíos. Entonces, Jerusalén y el templo y todo eso no, o sea, no se puede hacer a un lado. Es evidente que la tierra de Israel o la tierra de Canaán tiene más derecho de pertenecer a los judíos que a cualquier otro pueblo actual, ¿no? Que quiera reclamar la tierra, ¿no? La tierra de Israel. Entonces, es un tema muy interesante, que ya tengo un video especial en mi canal de YouTube. Repito, ¿no? Los que quieran ahondar más en ese tema, vean ese video para que comprendan más. Chistes de que es un proyecto, ¿no? También un proyecto que se gestó desde Europa, se llama el sionismo, y que se financió por diferentes familias poderosas y por diferentes actores también influyentes, y posteriormente al Holocausto de Hitler, en el que murieron, tampoco se pueden negar, millones. Muchos dicen que 6 millones, otros dicen que un poco menos, pero no se puede negar que fue un magnicidio tremendo y en el que mueren millones de judíos. Esto más alentó, ¿no? la esperanza de volver a la tierra prometida y la inmigración, ¿no? La migración de judíos europeos a Israel, ¿no? Al Medio Oriente, a la tierra de Israel. Entonces nace el Estado de Israel, y lo interesante es que en ese momento, como inicia también la Guerra Fría, pues principalmente la Unión Soviética con Stalin y posteriormente con Nikita Khrushchev, y por el otro lado Estados Unidos con todos sus gobernantes que ya conocemos, pues empezaron a llevar a cabo no solo en el Medio Oriente, ¿no? Sino en diferentes regiones, como en Europa del Este, como en América Latina, como en el lejano oriente, en el sudeste asiático. Empezaron a tener diferentes regímenes títeres que los hacían sus aliados y los subordinaban. Y como repito, ¿no? Ellos estaban en una situación vulnerable, y ahorita estamos hablando del Medio Oriente, ¿no? Como estaban en una situación vulnerable,
en el que necesitaban capital, necesitaban riqueza, necesitaban apoyo, pues se prestaban para las condiciones de las potencias, ¿no? ¿Cuál era el interés de la Unión Soviética, que es Rusia? ¿O cuál era el interés en ese momento de los Estados Unidos de América? Pues obviamente lo que acabo de decir, ¿no? Acceder a toda la riqueza, todo el mar de riqueza de recursos, de petróleo, de gas, de, de rutas de comercio, de rutas militares, de zonas de bases militares, todo eso, ¿no? Del Medio Oriente. Entonces, pues empezaron a financiar guerras, ¿no? Por un lado, Estados Unidos empezó a financiar guerras apoyando a Israel. Por otro lado, la Unión Soviética empezó a financiar a Egipto, empezó a financiar a los árabes, Jordania, Líbano, Siria, todos esos países, Irak, para pues para llevar a cabo una serie de guerras que han sido interminables hasta la actualidad, ¿no? En el Medio Oriente, aprovechándose de que cuando Israel se independizó, también esto hay que resaltarlo de nuevo, para los que no estén familiarizados, en 1948 nace el Estado de Israel, es reconocido por la mayoría de los países como un Estado independiente y, sin embargo, la población árabe que vivía en la región, que más adelante se autodenominaron palestinos, se le dio también la oportunidad de tener un Estado, partir a la mitad de la tierra y hacer dos Estados, pero esta población, también debido a la ideología extremista islámica radical, que también hay que decirlo, ¿no? Muchas veces se llegan a extremos, ¿no? Que son xenofóbicos y antijudíos, que es la palabra correcta, antijudíos, rechazaron a toda costa, ¿no? El establecimiento de un Estado judío, ¿no? En la zona. ¿Por qué? Por la ideología islámica, ¿no? Anti-Israel, anti-judía. Entonces, pues de ahí se aprovechó la Unión Soviética para en ese momento financiar guerras y al día siguiente de que Israel se independizó, 5 países islámicos y árabes, también incluyendo el Líbano, bombardearon, ¿no? Y atacaron a Israel. Entonces ya de ahí también Estados Unidos tuvo como pretexto financiar también la guerra y apoyar a Israel para pues contraatacar, ¿no? Y claro que sí, ¿no? En todo su derecho del pueblo judío de defenderse, porque ahí está en el derecho internacional, ¿no? El derecho de legítima defensa. No vas a dejar que te ataquen, no vas a dejar que te invadan, no vas a dejar que te hagan papilla, enemigos que te quieres, como si ahorita aquí en México, ¿no? Quisiera Estados Unidos atacar. Inclusive hasta se puede pedir ayuda a otros países más poderosos como Rusia, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? No vas a dejar que te conquisten, que te destruyan. Entonces, y que se metan con tu identidad, con tu cultura y con tu pueblo, ¿no? Entonces, obviamente Israel, desde ese año, del 48 hasta la fecha, ha estado librando una serie de batallas, una serie de guerras contra los países vecinos. Y también eso responde inclusive a profecías bíblicas, ¿no? Que más adelante abordaremos ya en otro tema más especializado de profecías bíblicas en torno a Israel. Y el ver cómo la Biblia es un libro maravilloso, ¿no? Que tiene demasiadas evidencias que demuestran también su inspiración divina, ¿no? Como tantas profecías en torno al pueblo judío han sido tan asombrosas, ¿no? Y como hasta la fecha, hasta el día de hoy, la profecía acerca de que Israel iba a tener su tierra y de que Dios iba a cumplir esa promesa, ¿no? De nunca quitarles esa tierra y de permitir que estén ahí para siempre, se ha cumplido. O sea, hasta la fecha nadie puede decir que el pueblo judío o que Israel está sin tierra o que Dios mintió o que no se cumplió esa profecía, ¿no? Entonces, más adelante abordaremos este tema, ¿no? Pero a lo que voy es de que pues han habido varios enfrentamientos en 1948, luego en el 56 tenemos la guerra del Canal de Suez, igual la importancia que tiene el Canal de Suez, que repito, ¿no? Está en Egipto, al lado del Cairo, del famoso imperio egipcio, lo que anteriormente fue el imperio egipcio, y el Mar Rojo, ¿no? Es un canal importantísimo porque de ahí cruzan todas las mercancías del comercio. De hecho, hace unos meses se bloqueó, ¿no? Por un buque gigantesco, ¿no? Que se quedó atascado en el Canal de Suez y se paró el comercio por unas semanas. Entonces ahí vemos la importancia, ¿no? Del Canal de Suez, tan geoestratégica, ¿no? Que si no hay comercio, pues se detiene todo, ¿no? Y se genera una crisis mundial espantosa, ¿no? Entonces, Estados Unidos y la Unión Soviética se disputaron el Canal de Suez y utilizaron el conflicto entre Egipto e Israel en ese momento para, pues, obviamente invadir, ¿no? Y atacar. Por un lado, Israel y Estados Unidos atacar a Egipto y por otro lado la Unión Soviética atacar, defender, hasta apoyar militarmente a Egipto, ¿no? También no se puede negar eso, ¿no? Que Egipto y la Unión Soviética eran íntimos socios en esos años, ¿no? Estoy hablando de 1955, 54, 55. Entonces,
Luego viene otra guerra en el 67, debido a que de igual manera Siria, Líbano y Egipto quisieron bombardear a Israel. Entonces Israel responde y en 6 días, curiosamente como el Génesis, que la tierra fue hecha en 6 días, y el séptimo Dios descansó. En 6 días el pueblo judío y el ejército de Israel derrotó a Egipto y a esos países, y de hecho conquistó mucho más territorio, ¿no? En ese momento Israel se anexó. En el norte se anexó un territorio que se conoce como las alturas del Golán, que tiene frontera con Siria, y en el sur se anexó todo lo que es la península del Sinaí, ¿no? Que le pertenecía a Egipto, ¿no? Posteriormente eso generó que Egipto volviera a atacar a Israel en el año 73, la guerra del 73, Yom Kippur se conoce, para recuperar precisamente el canal de Suez. No puede Egipto, vuelve a ganar Israel. Sin embargo, para calmar la tensión, Israel cede el territorio, otra vez le regresa a la península de Egipto, ¿no? Y así podemos seguir mencionando un sinfín de enfrentamientos hasta la actualidad. Y pues obviamente lo que no se sabe y lo que está tras bambalinas es que todos los gobiernos, ¿no? De Richard Nixon, previamente, ¿no? De Leo George, perdón, ahorita se me fue el nombre del presidente que fue posterior a Truman. Es déjenme recordar. Me parece que es Dwight Eisenhower. Y luego ya viene Kennedy. Y luego... no recuerdo el nombre de ese presidente, pero estoy hablando ya de los 60s. Todos esos presidentes. Y posteriormente ya viene Nixon en el 69. Han estado financiando, ¿no? Estuvieron financiando las guerras y estuvieron sacando un sinfín de provecho, ¿no? De provecho de los recursos naturales. Por el otro lado estaba en la Unión Soviética, tenemos a Losif Stalin, luego posteriormente a Nikita Khrushchev y luego a Leonid Brezhnev en los años 70, ¿no? Todos estos también estuvieron sacando pues, cierto provecho, ¿no? Y ahorita porque estoy hablando del Medio Oriente, ¿no? Porque si me voy a otras regiones, igual tenemos, ¿no? La famosa Guerra Fría en América Latina, la crisis de los misiles en Cuba, la intervención de Estados Unidos en América Latina, la intervención de la Unión Soviética en América Latina, en Cuba también, y en diferentes regiones, ¿no? del mundo.